Mateo 5:13 y luego oramos. Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Oremos. Dios, primero que nada, gracias Señor porque estamos aquí hoy por cada familia. Por ayer la celebración del Día de las Madres, mañana la celebración de los niños, Señor. Pero quiero pedirle, mi Dios, aunque estas cosas son importantes, que no nos desviemos de lo que usted realmente quiere hacer en nuestros corazones. Le ruego y le suplico, Señor, que no haya nada que nos distraiga, porque fácil nos distraemos. Un simple celular nos puede distraer de la maravilla de su palabra, Señor, y eso realmente no debería ser así. Señor, su palabra es mucho más dulce que cualquier panal de miel. Cada letra en su libro, Señor, sus cartas hacia nosotros son mucho mejor que 30 segundos de un video de YouTube o lo que sea, Padre. Señor, lo que usted tiene que decir es mucho más maravilloso, bueno que cualquier chisme que alguien me quiera contar, Señor. Mi Dios, ayúdanos a entender eso. Su palabra, Dios, puede transformar mi vida, debe transformar mi corazón y tiene un valor incalculable, Dios. Ayúdame a vivir de tal manera, Padre. Amén. Bueno, sí. Ok, bueno, dice el versículo de hoy, ustedes son la sal de la tierra y por eso tienen esa foto que está ahí. Espero que no les provoque hambre, pero es un buen pedazo de carne estando salada. A menos que haya algún vegetariano aquí, no te va a dar hambre para nada. Pero la sal, los dos versículos que vienen son la misma idea, solo que yo dije, los voy a separar. O sea que este domingo y el domingo que viene más o menos van a ser la misma idea, pero me encanta porque como viene el aniversario de la iglesia, es muy importante recordar lo que vamos a ver. Pero la sal y la luz son comunes para nosotros, ¿no? O sea, la sal, ahí está, la puedes ver barata. Antes me acuerdo, la bolsa valía, me acuerdo cuando la bolsa la compraba a 2.50 todavía, ¿no? Ahora 10 córdobas, no sé, 15, dependiendo del tipo de sal. Ahora te dicen sal de mar y un montón de cosas. Pero yo me acuerdo en esos tiempos, cuando era súper barato, la encontrabas en cualquier lado. Pero la sal y la luz son cosas muy comunes para nosotros, ¿no? Esperamos que toda la mañana salga el sol y esperamos todos los días cocinar con sal. Pero al mismo tiempo, tanto la sal como la luz son muy útiles en nuestra vida, ¿correcto? Amén. A menos que tengas algún problema cardíaco, que si tienes problema cardíaco por alguna razón te dicen no comas sal y te dicen comer simple y todas esas cosas. Pero en general, todos nosotros, si nos dan un quesillo y no tiene sal ese quesillo, tal vez dirían, le falta algo al quesillo, ¿no? Le falta ese puntito de sal, muy importante. La luz y la sal son necesarias para nuestra vida diaria, ¿no? O sea, realmente lo son. ¿Quién de ustedes no tiene sal en su casa? A menos que la hayas quitado de tu dieta completamente, pero todos tenemos sal, ¿no? Todo, una bolsita. El mundo antiguo, la sal era usada para preservar los alimentos. Yo creo que ustedes recibieron eso en clase. Yo me acuerdo que a mí me enseñaban eso también. La sal era usada como un conservante. Yo me acuerdo que yo pensaba, wow, qué raro eso. Agarraban la carne, le echaban la sal y luego yo en mi ignorancia yo decía, ¿cómo la hacían cuando la cocinan? La tiran con todo y sal y comían carne salada. Qué feo debe ser eso, ¿no? Yo en mi ignorancia pensaba de esa manera, pero saben ustedes y yo que nos enseñaron de esa forma. Si no tienes una refrigeradora como aquellos tiempos, sal y preserva la carne por un tiempo. Estrictamente hablando, la sal buena, de calidad, no puede perder su sabor. Estrictamente hablando, la buena sal nunca va a perder su sabor. Jamás. Y voy a hablar un poquito de química. Sal es cloruro de sodio. No sé si se acuerdan de clases de química. No me acuerdo. NaCA, creo. Cloruro de sodio.
La sal es cloruro de sodio. eh, y es un compuesto estable, es como el agua. O sea, es H2O, si le quita a ese 2, si le pone 1, ya es otra cosa. Y el cloruro de sodio es de la misma manera, si le quitan una molécula, ya no es sal. No, es estable, es simple, pero al mismo tiempo muy importante. Así que eso nos debe dar a entender algo de por qué el Señor ocupó la sal como referencia, ¿no? Nos debe dar esa comprensión de por qué Cristo está comparando al creyente con la sal. Oh, debemos de entender por qué el Señor está usando ustedes son la sal del mundo. La mayor parte de la sal en el mundo antiguo provenía, no me voy a meter en mucho detalle de esto, pero la sal en el mundo antiguo, digamos, era la sal que quedaba estancada, por así decirlo. Venían los mares y la sal quedaba ahí, pero no quedaba solamente la sal, sino que quedaban otras cositas que hacía que la sal no fuera tan pura, ¿no? Quedaban algas, quedaban otros animales o cualquier otra cosita ahí, pero esa es la manera como ellos tradicionalmente obtenían la sal. No había un proceso de refinado como hoy que puede ir al súper y comprar sal refinada y que se mira tan blanquita que algunas veces hasta la confundes con azúcar. Ahora no, pero no había ese proceso, ya sabías, era lo que quedaba ahí, lo recogías y te lo llevabas. Era sal como la que encontrabas en el ambiente y por tanto cuando la recogías sal con un poco de arena y con algo de basura y tenías que buscar la manera de cómo limpiarla, no era sal refinada lo que existía. Así que era algo complicado en los tiempos antiguos conseguir sal de buena calidad. Era difícil, por tanto, la sal cuando era de buena calidad tenía un alto precio porque no era fácil conseguirla. Ya que y lo que sucede con la sal, si le echan un poco de agua a la sal, se disuelve, ¿no? Se va inmediatamente, o sea, no es como que le cayó agua y ahí te quedó y ya la agarraste, sino que se disuelve inmediatamente. O sea, que imagínense ustedes tener sal que no es pura, que tiene algo de suciedad y que luego le cae agua. Lo que te queda en la mesa no es sal, sino que te queda lo sucio, ¿no? Eso de la piedra o cualquier otra cosa. Te quedan impurezas ahí. Entonces, de hecho, en el Israel de hoy, incluso hoy en el Israel moderno, puedes ver que ellos utilizan la sal, aquí voy a ser un poco exagerado, pero tipo como tapagotera. El techo de ellos en lo general no es como el de nosotros, sino que es como un lugar donde puedes pararte, hay reuniones familiares y toda la cosa. Entonces ellos ocupan la sal mala, la insípida, la que está sucia, la tiran al suelo y eso hace que entren las grietas y así ya no entre más agua. Por consiguiente, es como sal mala, ¿no? La pisotean al día de hoy. Y con esto, entonces Jesús nos está afirmando algo importante. Los verdaderos discípulos no pueden perder su eficacia o su sabor. Ahí comenzamos, recuerden, cloruro de sodio. Voy a ocupar eso más adelante, pero el verdadero creyente, los verdaderos discípulos de Dios no pueden perder su eficacia y su sabor. Miren, el título de hoy es que le damos sabor al mundo, ¿no? Le damos sabor al mundo. De esa debe ser nuestra tarea, darle sabor al mundo. La cuestión aquí no es si los discípulos de Jesús han de actuar como personas que preservan el mundo. La cuestión aquí es que tanto ellos como nosotros debemos de actuar como personas, como creyentes que quieren y anhelan, trabajan para preservar el mundo, el sabor, darle sabor, y lo debemos de hacer conforme a las normas del reino. ¿Y cuáles son esas normas? Solo puedes cumplir esa función si tú mismo, al igual que la sal, conservas tu virtud y tu sabor. ¿Usarías sal insípida para darle sabor a la carne? Nunca, o sea, es sal insípida, no le va a dar sabor jamás. Que acabamos de estudiar los primeros versículos del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 5, bienaventurados los que son, bienaventurados aquí, bienaventurados los pacientes, los pacificadores, bienaventurados los que anhelan, tienen hambre y sed de justicia, todas las cosas que hemos dicho. Aquí Cristo está diciendo, y esta es la conclusión, digamos, la parte práctica. El verdadero discípulo no puede perder su eficacia o su sabor. Solo pueden cumplir esa función si tú mismo, al igual que la sal, conservas tu virtud y tu sabor. Si permaneces, si eres constante. Porque Él dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué? Para preservar la tierra de corrupción. ¿Por qué se le echaba sal a la carne para que no se pudriera?
¿Por qué somos nosotros los creyentes la sal de la tierra? Para preservarla, para darle sabor, para sazonarla, para quitarle su insipidez, para refrescarla, para endurecer, para endulzarla, discúlpeme. Lo cual no tiene sentido, pero realmente sí. Si estás comiendo una sopa, bebiendo una sopa, no sé cómo lo quieras decir, le echas naranjagre y al mismo tiempo le echas sal para darle sabor, ¿no? Une la mente para endulzarlo, para que se sienta más rico. Pero quiero que veas, Dios, Cristo quiere que el creyente endulce el mundo, le dé sabor, le dé sazón, lo preserve. ¿Cómo miras a los creyentes hoy? ¿En serio? ¿Cómo son los hombres o mujeres creyentes hoy? Cuando miras a un hombre creyente, cabizbajo, triste o extremista, ¿no? Abusa de la gracia de Dios y hace de todo y sí, Dios siempre me va a perdonar. O alguien triste, ¿no? Yo he conocido personas que cuando las veas, cuando las ves el semblante es triste, es como siempre como llorando y lo hacen ver como que si fuera algo piadoso, ser siempre aburrido o triste o el aguafiestas, ¿no? Pero el creyente no debería ser aguafiestas, no debería, jamás. Hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Amén, sí. Ayer, madres, aunque tal vez alguna que otra triste, ¿no? Pensando en alguna madre que ha fallecido, pero en general con agradecimiento y celebrando con gozo. En la escritura, en la humanidad, a lo largo del tiempo, se ha dado a conocer como terca, ¿no? En la humanidad, si vamos a Génesis, antes del diluvio, se nos dice cómo eran ellos, eran tercos, buscaban a cada quien lo suyo, dice Jueces. Isaías decía que todos van por su propio camino, nadie quiere conocer al Señor. O sea, vemos por todo lo largo del Antiguo Testamento la terquedad de corazón, la gente buscando su pecado. Y tal vez solo para darles un ejemplo concreto, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo. O sea, sé que en el Antiguo Testamento, ustedes saben, el pueblo de Israel, Dios hacía milagros y luego a ellos los cuidaba, los sanaba, los libraba de sus enemigos y después estaban otra vez pecando en contra de Dios. Y luego Efesios, Pablo, capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, nuestras características, muertos, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, versículo 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, Pablo diciendo, éramos por naturaleza hijos de ira, vivíamos por nuestra carne. Y luego aquí Dios está diciendo, ustedes deben de ser la sal de la tierra. ¿Qué significa eso? El remedio para todo lo que está diciendo Pablo, no el pecado, el enojo, las peleas, contiendas, seguir por mis propios deseos. El remedio, dice nuestro Señor aquí, es la presencia activa de sus discípulos entre sus semejantes. Se los digo de esta manera. Cuando vienes a la iglesia, puedes saludarte como Don Manuel. O sea, realmente tenía mucho sentido. Él les preguntaba a ustedes, ¿cómo se sienten después de saber todo? Bien, alegre, contento, feliz. Y para los que trabajan o en sus propias casas, hace eso en tu trabajo, como llegar y hola, buenos días, o en tu casa, venir y abrazar, no sé, a la persona que está en tu casa, tu mamá, tu abuela, tu tía, tu hermano, no sé, quién sea, así como lo haces aquí. Se siente bien, pero por alguna razón no lo hacemos lunes a sábado. El domingo sí, lunes a sábado llego al trabajo y solo me siento en mi escritorio o desea o en la calle, en mi moto solo, la vida o nada más. Nuestro Señor dice que la presencia activa de sus discípulos entre sus semejantes es el remedio. La semana que viene nosotros ser luz en el mundo, no dejar que el mundo nos consuma. El carácter y los principios del creyente
están diseñados, escucha muy bien, tu perseverancia, el carácter, tus convicciones, tus deseos, están diseñados para frenar la corrupción del mundo. Tu vivir en Cristo tiene un propósito, no solo santificarte, sino también dar sal al mundo, darle sabor y sazón al mundo. Esa risa que es tan, ¿cómo decirlo?, contagiosa o peculiar, que sabe, allá viene mi esposa, 2 cuadras atrás se está riendo, ¿no? Eso están diseñadas para frenar la corrupción que consume la humanidad. Y quisiera que el sermón de hoy me diera tiempo para decir algo de cada uno de ustedes. Pero ahorita, allá escondida atrás está doña Olga, y ustedes saben cuando está doña Olga, y dónde está doña Olga, ustedes saben. La risa, contagiar, y hola hermano, bienvenido, y el abrazo, todas esas cosas. Y es como que sin decir mucho y haciendo bastante, te llena el corazón, ¿no? Te llena el corazón. No algo falso que hace que tenga hambre, sino algo que verdaderamente hace que el plato realce. La comunión, no, la comunión. O sea, cada uno de ustedes tiene algo que yo simplemente pienso, sí. Incluso las personas ¿cómo decirlo?, de carácter fuerte, de presencia, digamos, dominante, igual le dan sabor al mundo, ¿no? Es como, ahí viene, pero cómo disfruto pelear con él o con ella. ¿Cómo pueden los cristianos, hermanos, desempeñar esa labor con humanidad? No de ser la sazón del mundo. Si la semana pasada miramos de que por vivir la justicia, por vivir en justicia somos perseguidos, somos apresados, tal vez nos persiguen, se burlan, nos desprecian. ¿Cómo hace juego de que la semana pasada estábamos viendo, o todos estos meses hemos estado viendo, que busquemos la justicia, pero que vamos a ser encarcelados? Que seamos pacificadores en un mundo donde está buscando pelea y que nos rechaza. Y luego Dios dice, después de todo eso, pero sean la sal del mundo. ¿Cómo eso hace juego? Y la respuesta es sencilla. Es cierto, van a haber gente que va a odiar la manera que vivimos, la manera que pensamos, nuestras convicciones. Ahí va el que nunca miente, ahí va ese de que nunca hace nada malo, ahí va el santo, ahí va. Es cierto, van a haber personas así, pero va a haber un pequeño grupo que va a parecer un ejército muy amado por el Señor, que recibirá y se va a mantener firme porque fuiste usado para salar su vida en un buen sentido, no quiero decirlo así, para endulzar su vida. El Evangelio lo conquista todo, amén. El Evangelio transforma mi mente y mi corazón, y miren, ustedes son ejemplo de eso. Venir los domingos, o sea, me acuerdo hace 2 té de mujeres, lluvia, pero lluvia y después sequía, imagínense, pero lluvia y la gran mayoría aquí, todas las veces en el aniversario, cada vez que celebramos aniversario de esta iglesia, nos cae lluvia, o sea, que esperen, si no llueve de aquí al 14, el 14 llueve. Entonces, pero todos aquí, Cristo no se queda allí. También habla de cómo la sal ha perdido su sabor y esa parte también debemos de ponerle atención. Dice él, si se ha vuelto insípida, es desagradable, no sirve para nada, pierde su capacidad de salar. Y él no quiere dejar esa imagen muy clara a todos nosotros. Está la sal buena y está la sal insípida, como queriendo decir, si ese cristiano de que depende de la salud del mundo, porque él no está diciendo, ustedes son la sal del mundo, tienen que preservarla, conservarla, endulzar el mundo, darle sabor al mundo. Pero si ese cristiano del que depende de la salud del mundo, en cualquier época, región, cualquier lugar, cualquier momento, cualquier individuo, existe solo de nombre, es cristiano y no contiene los elementos de la sal que el mundo tanto necesita, ese cristiano debe perecer. Eso es lo que está diciendo. Marcos 9:50, si me acompaña en el versículo paralelo de Mateo, digamos.
Marcos capítulo 9, versículo 50 dice, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y estén en paz los unos con los otros. O sea, está diciendo, es necesario. Así que la pregunta realmente es, ¿cuál será el resultado o cuál será el destino de ese cristiano que carece de los elementos que por sí solos pueden frenar la corrupción y compensar la insipidez de la carnalidad? En otras palabras, ¿cuál será el resultado de aquel hombre o mujer que se llama cristiano pero es insípido? No aporta sabor. Les pregunto a ustedes, y siendo honesto, ¿es correcto pensar de que ya el cristianismo años atrás le ha dado sal al mundo, le ha dado sabor, pero el mundo lo ha rechazado, entonces yo no hago nada? Ya. ¿Es correcto pensar así? Ya el mundo ha rechazado la sal, quiere otra cosa, entonces yo ya no hago nada. ¿El creyente piensa de esa manera? O sea, es correcto pensar, ya te amé suficiente, ya hice lo suficiente, ya sufrí lo suficiente, ahora mi vida, no importa lo que haga el mundo, mueran. Es correcto pensar así. Madres, ¿pensarían así con un hijo rebelde? Pensaría que no. Aunque el mundo ha inventado otras cosas para dar sabor a la comida, nada ha podido tomar el lugar de la sal. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay un programa que a mí me gusta, solo miro los videos cortos, pero me gusta ver MasterChef, ¿no? Los pequeños videos. Y salen unas cosas que en mi vida he escuchado, ¿no? Nombres de carnes que jamás, le hice esto, le hice aquello, joder, pero se mira muy bien. Y tienen tantas cosas alrededor, tantos ingredientes alrededor, pero hay algo que siempre está. La sal. Siempre está. Así que les digo, por más que el mundo invente otras cosas que supuestamente te van a satisfacer y que le van a dar más sabor a tu vida, por más que el mundo diga, aquí te va a ir mejor, el camino del mundo es más sencillo y más tranquilo, la sal siempre va a ser necesaria. Siempre. Por eso, hermanos míos, el cristianismo vivo es la única sal de la tierra. Y creyente genuino es la única y verdadera sal que necesita la tierra. Si perdemos esa salinidad, si perdemos la sal, si nos volvemos insípidos, ¿qué otra cosa puede reemplazarlo? Dígame. Siendo honestos, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado unas cuantas veces en mi casa, no hay sal, nos quedamos sin sal. ¿Qué usamos para reemplazar la sal? Y empezamos a meter un montón de cosas, le metes limón si acaso, y luego otro tipo de especies, pero no es lo mismo, no sabe igual. ¿Qué otra cosa nos puede ofrecer el mundo para reemplazar la sal que sepa mejor? Al día de hoy, nada. La sal insípida no sirve para nada y luego sigue el versículo, sino para ser expulsada, echada fuera o pisoteada. Dice Cristo, esa sal solo puede servir para ser pisoteada por los hombres. Y esa imagen de ser pisoteada expresa desprecio o burla, no al que se hace llamar cristiano, pero es insípido, solo sirve para ser pisoteado. Y no se trata de simplemente que te hacen falta ciertas cualidades, porque de nuevo, recordemos, cloruro de sodio, discúlpeme que estoy siendo muy químico, a mí me cae mal la química, fue una de las clases en las que peor salí, pero cloruro de sodio. El cristiano dice, sí, es cierto, me hace falta esto, pero tengo aquello. No, pero tengo estas otras cualidades y empieza a buscar la manera de darse valor, ¿no? De demostrar que sí tiene lo que se debe para ser considerado sal del mundo. No tengo esto, pero tengo aquello. Inician a justificarse y inician a tratar de convencerte de que tienen valor. Y ahí te pregunto, si hablamos estrictamente de sal, cloruro de sodio, y a ese cloruro de sodio le falta el sodio y solo queda cloruro, te pregunto, ¿es sal? Entonces esa sal no va a decir, soy sal, solo me falta el sodio. Tengo el cloruro, pero no tengo el sodio.
no eres sal. No lo eres. De la misma manera, entonces, una sola cosa que falte nos hace inservibles. Una sola cosa que falte nos hace inservibles. Y igual que lo que estamos viendo ahorita en Mateo. E increíblemente, cuando en las personas entienden lo que estoy diciendo, la manera que te lo estoy diciendo, que ustedes me dicen, no es sal, y hablas con la persona y le dices, no, tienes que hacer aquí, tienes que ir allá, no lo entienden, no lo ven, no quieren verlo, no quieren escuchar. La persona sabe que debe ser sal, la persona sabe, pero se contenta con ser algo parecido, con tener el mismo color, pero no saber igual. Aparentar ser sal, hermanos, no ayuda para dar sabor a la comida. Si tienes en tu mesa algo que parece sal, pero no es sal, ¿lo ocuparías en tu comida? Creería que no. Aparentar ser creyente, entonces, no ayuda para dar sabor al mundo. Y hay mucho en la iglesia así hoy, ¿no? Hay gente que llega a la iglesia, aparenta, te dice las cosas correctas, actúa de la manera correcta, pero aparenta. ¿Y qué dice el Señor de ese tipo de personas que aparenta dar sabor, pero no da sabor, o que se contenta con aparentar ser sal, pero no lo es? Dice, ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Así que el Señor en los primeros versículos les recuerda a todos los apóstoles y los que le están escuchando qué es lo que debe hacer. Y al final, en el versículo 13, después de que les dice, bienaventurado esto, bienaventurado aquello, comienza con toda esa lista y les dice ahora sean sal, y todavía de remate les dice, pero hay un juicio severo. Hay un juicio que debes de estar atento, terrible, si no cumples con tu deber y te llamas creyente. Nuestro Señor empieza a explicar y desarrolla hábilmente su metáfora al decir otras cosas, al perder sus cualidades originales, todavía pueden servir de algo, siguen siendo útiles, ¿no? Para algo. Pero la sal, cuando pierde sus cualidades, no sirve para nada. Se lo explico. Su afirmación dice que una enfermedad es una enfermedad incurable, perder la razón. Es como perder tu identidad, una enfermedad incurable, es como perder tu corazón. Cuando el creyente o el pastor, el maestro de la palabra, se corrompe y se vuelve insípido, pues deberían sazonar el mundo y realmente no lo están haciendo. Te recuerdo, es nuestro trabajo sazonar el mundo. No que el mundo sea más, como tenga más valor que nosotros o dejarnos llevar por el mundo. Es nuestro trabajo sazonar el mundo. Y la advertencia que nos da el Señor es bastante útil, no solo para pastores o creyentes. Es la voluntad de Dios que la tierra sea sazonada por medio de sus hijos, con su palabra por medio de sus hijos. Es la voluntad de Dios. O sea, ese es nuestro trabajo, sazonar el mundo. No hay nada mejor, hermanos, que recibir la sazón, ¿no? ¿Te comerías una comida, por más bonita que se mire por fuera, simple? O sea, tal vez por pena lo harías por el que te lo hizo, pero si está simple, probablemente no lo vas a disfrutar igual. ¿Cuál es el medio que nos está dando el Señor ahorita para corregir esa simpleza? Que tú seas sal, que tú permanezcas fiel, que tú ames al Señor con todo tu corazón y aunque el mundo se pierda, tú sigas igual y sigas siendo sal. Cristo había llamado, y mira, recuerden, Mateo capítulo 4, versículo 19, le dijo a todos, sean pescadores de hombres. Luego viene el capítulo 5 y habla sobre las bienaventuranzas. Y aquí termina diciéndoles, sean sal de la tierra. Es como que no se queden simplemente pescando. Luego les dice, vivan el evangelio, Mateo capítulo 5, todas las bienaventuranzas. Y luego le dicen, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes deben sazonar el mundo. Ustedes, nosotros, debemos sazonar el mundo. Cuando estaba haciendo esta prédica, voy a decir algo completamente opuesto, pero por alguna razón seguía teniendo en mente a Celia Cruz. Lo siento, los jóvenes que están aquí no sabrán quién es Celia Cruz. Sí, decía azúcar.
Pero esa palabra tan sencilla, ¿cómo impactó el mundo? ¿No les parece? O sea, escuchaba azúcar y sabías quién era. No había nadie más que decía, que pudiera decir eso de la manera que ella lo decía. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, debemos de ser la sal del mundo. Que cuando te vean y vean cristianos, sepan si es cierto, sal del mundo. Y que sepan que podemos celebrar con gozo y bien, ¿no? Por alguna razón, cuando piensan en cristianos, o sea, esto es parte de nuestra cultura como iglesia que ha sido difícil entender o llegar a ese punto sano. Pero iglesia, siendo honesto, les digo, vamos a tener una celebración dentro de poco, ¿no? Un aniversario como iglesia. Y deberíamos de apuntar a celebrar y gozarnos con toda libertad y sanamente. Por alguna razón, cuando piensan en creyente, piensan en alguien aburrido. Ah, con ese no se puede, ese no hace, ese no es aquí. Y no sé, o sea, y de repente piensa que cualquier cosa, eso es pecado, es malo, es del diablo, no sé qué cosa. Y comienza con eso y de repente no estamos salando. No estoy diciendo de que vas y te metes al oscuro y al pecado para hacer sal del mundo, no es eso. Pero hermanos míos, debemos de ser conocidos como creyentes que están llenos de goce por la misericordia del Señor en su vida y que tienen la capacidad de, ¿cómo decirle? De gozarse, gracias. Estaba pensando en una palabra muy mala. De gozarse en el Señor, de festejar, esa palabra, de festejar en el Señor libremente, de manera sana. Pienso, no sé cómo les habrá ido el viernes. No sé cómo les habrá ido el viernes en la celebración de las madres, pero cualquier cumpleaños en el que estemos, no pienso en el cumpleaños de Yair el año pasado, que ya se acerca otra vez. Pienso en ¿cómo se llama? En el último baby shower que hicimos, que por cierto, una de las mujeres que fue ese baby shower, fue su primer baby shower. Y yo me quedé como que no puede ser. O sea, era alguien como de 28, no sé cuántos años tendrá ella. Pero era el primer baby shower. Yo me quedé, no puede ser. No puede ser. Y lo bonito es que lo disfrutó. Fue pura locura. En ese sí estuve, por eso puedo decir, fue pura locura lo que hicieron ese día. O sea, pero locura buena y sana, divertida, en familia. De nuevo, ustedes son la sal de la tierra. Miren, su pastor les está diciendo, alóquense en una manera buena. No, de una manera buena. Sean divertidos, alégrense en el Señor, gócense. Ustedes son la sal de la tierra y esto debe de sostenerte, animarte en medio de los sufrimientos. Animarte porque el mundo va a querer quitarte eso, el mundo no lo va a querer entender. El gozo de venir y adorar al Señor, el gozo de estar aquí y compartir juntos, el mundo no lo va a entender. Te lo va a querer quitar. Aunque fueras despreciado, eres una verdadera bendición para el mundo si verdaderamente estás viviendo para el Señor. Aunque seas rechazado, eres una verdadera bendición para el mundo. Tu perseverancia y constancia, tu anhelo por la Escritura, por vivir la Escritura, por glorificar al Señor, eres una verdadera bendición para el mundo, para esta iglesia. Realmente Dios quiere que demos ahora al mundo. Te escucha. Y no es que es algo especial en nosotros, obviamente Él orando en nosotros para el mundo, pero Dios quiere que le demos sabor al mundo. Los profetas, antes de ellos, escucha, eran la sal de la tierra de Canaán, ¿no? Si lees todo el Antiguo Testamento, los profetas estaban dirigiendo el pueblo a la tierra prometida y es ese círculo en medio de ellos, Canaán, Canaán, todo el Antiguo Testamento. Pero ahora Dios le está diciendo a los apóstoles, a todos nosotros hoy, sean la sal de la tierra entera. ¿Lo puedes ver y lo puedes entender? Mateo 5:13, sean la sal de la tierra. No solo de aquí, de este pequeño espacio seguro para que tú puedas venir y adorar a Dios, lo cual es bueno, pero también cuando regresas a tu casa o en el trabajo toda la semana, sé la sal de la tierra. Piensa en lo que está diciendo Jesús en este momento. Mira, estamos en Mateo capítulo 5.
Piensa en lo que está diciendo Jesús a los que lo están escuchando. Ahora te pregunto, ¿cuántos creyentes verdaderos había en ese momento? Estamos en Mateo 5, él apenas está iniciando. ¿Cuántos creyentes verdaderos había en ese momento? Varios todavía estaban a punto de dejarlos. No, Pedro mismo al final lo dejó. Y aún así él está diciendo, sean la sal de la tierra. Hermanos, la verdadera sal sigue al Señor y junto con él hacen que el mundo tenga más sabor. Y aquí de nuevo, yo les digo a ustedes, cuando yo estoy haciendo la prédica, normalmente jamás estoy pensando en personas individuales, pero cuando estaba haciendo esta, sí estaba pensando en personas individuales. No como regaño, sino estaba pensando cómo cada uno aporta damos la sal aquí a esta iglesia, por la manera como son, sus peculiaridades, como el gozo de poder, que no sé, como características parecidas o alguien diferente y uno dice, no, jamás me aburro con esta persona. Y luego otras personas que te dicen, las cosas así, y uno dice, amén, gloria al Señor, qué bueno, no me aburro en esta iglesia. Y lo que hace falta que Dios traiga, ¿verdad? Y lo que hace falta que Dios traiga. Pero la verdadera sal sigue junto al Señor, va al mundo y le dan sabor al mundo. Puede haber algo de desánimo, porque eran pocos, tal vez como ahorita, si lo quieren pensar. Y pueden algunos pensar que somos débiles, no somos muchos, ¿cómo vamos a darle sabor al mundo? Pero incluso, hermanos míos, en una mesa con muchos ingredientes desconocidos o con muchos ingredientes caros, nunca debe hacer falta la sal. ¿Sí? Jamás. Puedes tener un corte caro de carne, pero la sal es lo que le va a dar sabor. Así que debemos de saber que cuando Cristo habla a todos nosotros sobre ser la sal, seguramente todo judío entendió inmediatamente por qué se requería sal en todas las ofrendas de cereal. Eso es Levíticos capítulo 2. Cuando iban a hacer una ofrenda de cereal, había que acompañarlo con sal. En el templo de Ezequiel se hablaba de la sal. La sal era un conservante eficaz de la carne. Asimismo, dice, ayudaba a proteger, no sé cómo, a los recién nacidos de las enfermedades. No sé, le echaban sal encima, pero dice que la sal ayudaba para eso. Y ahora bien, los discípulos de Cristo, habiendo aprendido la doctrina del Evangelio y siendo dedicados a enseñarlo a otros, se les dice a ellos, sean la sal del mundo. Hermanos, los cristianos son la sal de la tierra. Escucha, ¿crees en el Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Inmediatamente eres sal de la tierra. Tu trabajo es darle sabor a esta tierra. Ahora, te lo voy a decir de esta manera. Tu trabajo es darle sabor a esta iglesia. Y luego tu trabajo es darle sabor a tu casa. Tu trabajo es darle sabor a esta ciudad. Esta ciudad que, siendo honesto, no tiene el evangelio. No entiende el evangelio. Hermanos, los cristianos deben ser sazonadores con el evangelio. Tus pensamientos, tus aspectos, tus palabras deben ser dirigidas a salar, a sazonar, a dar sabor al mundo. Todo lo que haces, no de la manera que el mundo lo hace, ¿no? Porque podemos caer en eso. Como aquel grupo lo hace y todo el mundo lo acepta y todo el mundo se divierte, yo lo voy a hacer igual. No se trata de eso. Sazonar al mundo con la verdadera sal. Los cristianos deben ser la sal para los demás. No solo debes ser bueno en tus acciones, sino que también debes hacer el bien para con los demás. Debes infiltrarte en la mente de las personas, no para servir a ningún interés mundano o propio, sino para transformarlas y que disfruten el evangelio, que entiendan, que vean que es el verdadero evangelio. Los cristianos deben ser grandes bendiciones para el mundo. La humanidad entera está ahogándose en la mentira, en la ignorancia, en la maldad, en borrachera, en droga, en pelea, en contienda, en enojo, en orgullo, en todas las cosas. ¿Y cuál es nuestro trabajo en medio de eso? Ser la sal de la tierra. No deben amontonarse, no deben permanecer siempre juntos en Jerusalén, no debes de estar aquí en este lugar seguro nada más, sino que debe esparcirte, ¿no? Esparcirte
Es como la imagen, cuando vas a echar sal a la comida, echas sal solo en un puntito, lo echas por todos lados. Debe esparcirte, no solo debe ser sal en tu iglesia, debe ser sal en todo el mundo. Un grano aquí, otro grano allá. Si no se esparcen, no son como la sal que ha perdido su... Perdón, si no se esparcen, entonces son como la sal que ha perdido su sabor. Si no es tu trabajo, no esparcirte, sembrar otra iglesia, orar por nuevos líderes, más personas sirviendo en los diferentes ministerios, más familias aquí. Si no nos estamos esparciendo, realmente estamos perdiendo el sabor. Y quiero que lo entiendan. La tendencia de nosotros es, qué bonito que está la iglesia pequeña, todos se conocen, acogedor, ¿no? Y sí, amén, gloria a Dios a eso, pero también debemos de crecer, debemos de esparcirnos, si no vamos a perder el sabor. En serio, no es broma. Es terrible pensar en la iglesia como un club chiquito que no va a crecer, porque lo que va a pasar es que nos vamos a llenar de orgullo y vamos a morir. No vamos a vivir el evangelio real. Necesitamos crecer y dar pasos de fe. Si no crecemos, si no nos esparcimos, nos volvemos irrecuperables. Dice Cristo, ¿con qué salará? La sal, hermanos, es un remedio para la comida insípida. Pero ¿qué remedio hay para la sal que no tiene sabor? ¿Qué puedes hacer con la sal que no tiene sabor? Dice el Señor, la tira y solo sirve para pisotearla. El cristiano le dará sabor al mundo. Pero si un hombre puede adoptar esa actitud continua de que escucha el evangelio constantemente, está siendo penetrado su corazón con el evangelio constantemente y sigue igual e insípido, el Señor dice de qué sirve. Y debemos de tener cuidado con eso, porque mira, por la misericordia de Dios, cada domingo estás escuchando la palabra de Dios. Y debes de tener mucho cuidado de que simplemente entre y salga, porque entonces, ¿qué sucede? No tienes sabor. Si no tienes sabor, si no tienes sal, eres inútil, no sirves para nada. ¿Qué uso se le puede dar si va a hacer más daño, más bien? Les voy a contar una historia. No sé si será cierto, si ustedes lo han escuchado, díganme. Pero dicen que la sal despierta la sed, y eso es cierto, ¿no? Si quieres beber, o sea, si tienes sal, te da más sed, es muy cierto. Vas al mar y estás ahí en el agua y necesitas beber agua. Pero esta semana, interesantemente, escuché una historia que dije, wow, o sea, sin querer. Eh, Dice que los ganaderos lo que hacen es darle agua con sal a las vacas para que sigan queriendo más agua, para que ellas produzcan más leche y así ellos puedan vender más leche. Y yo me quedé, qué interesante eso, digo yo. Y luego por ahí escuché que los que le dan sal a las vacas, la leche es de menor calidad, no es del mismo color. Y esa conversación se fue por otro lado, que dije, bueno, gracias por el dato, me voy ya, porque ya se fue para algo más allá que yo nada que ver. Pero siendo eso real, debemos de optar la misma actitud. Debemos hacer que quienes nos rodean tengan sed del agua viva de Jesucristo. Si somos sal, debemos hacer que las personas cuando vean digan, hay algo que tiene él, hay algo que tiene ella. Y no sé por qué, tengo en mi mente algo ahorita, tal vez porque esto es personal, lo oyeron, de nuevo, aquí sí no tenía a nadie en mente, es personal porque lo veo en el trabajo. Hoy en día, la juventud de hoy tiene un desprecio a tener hijos tan increíble, es como, no quiere nada, no quiere nada de nada, o sea, tener hijos es pérdida de tiempo, es dinero malgastado, el tener un hombre es peor. Entonces, la verdad que sí. Y nuestro trabajo es ser sal a tal punto que digan, hay algo que tiene él, hay algo que tiene ella, que simplemente va en contra de todo lo que yo he pensado y lo que he visto. Hay algo, no, aquí voy a ser muy exagerado, ¿verdad? No, realmente no pienso de la manera. Pero mira, hay algo que tenían nuestros padres, que tenían 10 chavalos y eran felices. Hay algo ahí
Una mamá con 12 hijos, no podría yo, o sea, no podría yo jamás. Tres para mí, esa es mi cuota. Pero hay algo en las madres en el pasado que 12 hijos y eran felices. No había televisión. Pero me entienden, y hoy el día completamente diferente. La mentalidad es otra cosa. La sal despierta la sed. La sal también conserva y sana, por lo tanto, la cultura a nuestro alrededor se está pudriendo y se está derribando y estamos teniendo estas mujeres jóvenes y hombres también que no quieren tener hijos, que huyen al matrimonio y todas estas cosas, cuando Dios mismo hizo todo eso para darle sabor a este mundo, ¿no? Desde Génesis, dejarás a tu padre y a tu madre y se unirán y serán una sola carne. Y vas a tener hijos, y la razón que vas a tener hijos es para podar la tierra. Y si vas a podar la tierra es para darle sabor y sazón a esta tierra. Nosotros como iglesia debemos darle sabor, mostrar el fruto de la vida en Cristo y no ocultarlo. Darle sabor, ese es nuestro trabajo. Mira, darle sabor a esta ciudad, darle sabor uno a otro. Ese es nuestro trabajo. Ahí van esos locos, no sé qué están haciendo, pero son muy felices, más que los demás, no sé qué será. Pero ese es nuestro trabajo, darle sabor a esta ciudad con el Evangelio. Ahora, si todo lo que has escuchado hasta el momento te ha hecho dudar de ti, de como yo creo que yo soy de los insípidos, no sé si has pensado de esa manera en medio de todo lo que hemos dicho. 2 Corintios 7:14. Si mi pueblo Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Escucha, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo oiré del cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Él nos dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Está diciendo lo que somos, no está diciendo lo que vamos a llegar a ser, lo que somos. No está diciendo, si ustedes hacen esto, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Ustedes son la sal. Por tanto, hermanos, tus acciones revelan lo que es esto. ¿Eres sal? Debes de dar sabor al mundo. Aquí hay algo que deben de estar claro. Este versículo enseña que no existe el cristiano que vive en su propio mundo. No existe el cristiano que tiene iglesia en su casa solo. Si tienes iglesia en tu casa solo, ¿le puedes dar sabor al mundo? Pero está ese pensamiento, ¿no? Es cierto, uno puede estar en su casa y tener un tiempo privado de adoración a Dios, hablar con Él, orar, todo lo que quiera. Amén, qué bueno que lo haga. Pero Dios también puso su iglesia para algo, para que como iglesia le podamos dar sabor al mundo en un solo puerco. Por tanto, hermanos, debes evidenciar esa naturaleza y cumplir esa función como las personas descritas en Mateo 5, del 13 al 12. Así que con esto en mente, les recuerdo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Imagínate, el que llora también da sal al mundo. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados serán cuando los insulten y persiguen y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y luego les dice el Señor, ustedes son la sal de la tierra.
¿Cómo somos sal de la tierra? Todas las bienaventuranzas que acabas de escuchar. Si no actúan de acuerdo a esa naturaleza, hermano, si no estamos actuando en función de sazonar a este mundo, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Si mi razón de existir es glorificar a Dios, exaltarlo a Él, sazonar este mundo, y si no estoy haciendo esto, ¿cuál es la razón de mi existencia? Algo muy egoísta, seguramente. Si no eres sal, ¿qué eres? Y hemos dicho que no importa cuántas cosas bonitas estén en la mesa, cuántos ingredientes caros estén en la mesa, no sé, sea lo que sea, un corte de cordero, no se me ocurre nada más caro, hay carnes carísimas. La sal siempre va a ser necesario. Nada puede tomar el lugar de la sal. Por tanto, no permitan, hermanos, que la cultura alrededor de ustedes nos moldee a su antojo. No permitas eso, no eres sal si permites que la cultura te moldee. Si los otros hombres no aman a su esposa adecuadamente, no te moldees a eso. Si las otras mujeres no aman a su esposo adecuadamente, no te moldees a él. Si los otros ven que está bien, no sé, cualquier cosa que sea que no es de Dios, es del mundo. Si los otros ven normal abusar de su esposa, ¿por qué crees que está bien hacerlo? Si otro cristiano no lee su Biblia y no ora, cristiano entre comillas, porque si otro pastor no conoce su Biblia, ¿por qué tú te debes de moldear a eso? No se moldeas al mundo, no te moldeas a lo que se ve normal en una iglesia o en el mundo cuando realmente no es de Dios. No lo es. No, hay mucho en la iglesia hoy, me voy a meter ahí, pero hay mucho en la iglesia hoy que la gente lo permite solo porque el pastor lo hace, pero a lo mejor es diabólico y satánico. Pero lo hacen porque el pastor lo hace, no te amoldees. Así como la sal da sabor y conserva la carne, los discípulos también son un condimento para el mundo. No solo resisten los males de la cultura, sino que como representantes del Mesías en el mundo, vencen el mal con el bien. No te amoldees al mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Por consiguiente, los discípulos son como la sal porque son valiosos. En tiempos de Jesús, la sal era vendida por un buen precio. Es más, déjenme decirle, a los soldados romanos a algunos se les pagaba con sal. O sea, a ese punto de valiosa era la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Los discípulos son como la sal porque tienen un efecto conservante. La sal se usaba para conservar la carne y retrasar la descomposición. Así que los cristianos deben tener un efecto conservante en su cultura. Ustedes son la sal de la tierra. Los discípulos son como la sal porque dan sabor, recuerden eso. Los cristianos entonces deben ser un pueblo que aporte sabor. Ustedes deben de aportar sabor. O sea, escúcheme, ustedes deben de aportar sabor. Hacen que la carne se sienta más rica. Entonces, si los discípulos son fieles a su vocación, hacen de la tierra un lugar más puro y agradable. Y si nosotros seguimos nuestra vocación, por consiguiente también haremos de la iglesia un lugar más puro y agradable. Si la iglesia no se siente así, primero va a ser mi culpa, sin lugar a dudas. Pero después es culpa de ustedes. Tienen que aportar sabor. Está ahí terminando. El Señor hace una advertencia a todos nosotros. El versículo 13 inicia diciendo, ustedes son la sal del mundo. No solo se está dirigiendo a los apóstoles, se está dirigiendo a todos los que están ahí escuchando y a todos nosotros hoy.
les dice, ustedes son la sal de la tierra, y luego termina, pero si la sal ha perdido su sabor, y les dice, solo sirve para echarla afuera, para tirarla, para pisotearla, no sirve para nada, es completamente inútil, se aleja, se tira, se pone a un lado, se pisotea por los demás hombres, es basura común en las calles. Por tanto, así de inútiles y despreciables seréis discípulos míos, incluso en las posiciones más eminentes, si perdéis vuestro carácter de verdadera y vital religión. Eso está pasando en este momento. Mateo 5, el Sermón del Monte, están todas las personas ahí y comienza a hablar sobre las bienaventuranzas, pero luego termina el versículo 13 diciendo, pero todos ustedes que me están escuchando hoy, sin importar la posición que tenga o qué tan eminente sea o qué tan importante crees ser, si tú no estás aportando sabor al mundo, no sirves para nada, solo para ser pisoteado. Así sucede con los ministros del Evangelio, los pastores. Así sucede con quienes profesan ser creyentes, pero han perdido su fe, han perdido su sabor. Hermanos míos, hasta el dinero, mira, si yo agarro un billete de $100, si quieres, y lo rompo ahorita mismo, incluso eso roto lo puedo reusar. Puedo hacer alguna manualidad o algo por el estilo. Incluso hasta puede servir de reciclaje. Lo llevo a algún lugar y lo hace en papel y vuelve a hacer otra cosa. Pero la sal, si pierde su sabor, ¿de qué sirve? Dice Cristo para ser pisoteada nada más. Nada más. Así que termino con esto. El discípulo debe ser una influencia que purifica, preserva, cura, da sabor y despierta sed en el sentido espiritual y moral. El creyente debe ser todo eso, purifica, preserva, cura, da sabor, despierta sed en el sentido espiritual y moral. Y quiero que se lleven eso en su mente, den sabor a esta iglesia, a todos ustedes. Den sabor a esta iglesia, a todos ustedes, en toda oportunidad, todo grupo pequeño, todo domingo que estén aquí, cualquier celebración que hagamos, den sabor. Y cuando tengas esto en tu mente y tu corazón, este deseo, tienes que saber, vas a ser probado. Su constancia, tu deseo, tu anhelo, vas a ser probado, porque siempre sucede en las cosas mínimas, ¿no? Hay en la escuela de donde está mi hijo, ahorita para el día, mira, es interesante eso, pero cómo el corazón es probado. Para el Día del Niño, nuestro hijo de 4 años no habían hecho nada para el Día del Niño, entonces mi esposa fue la única que dijo, ¿y si hacemos unos cupcakes, algo sencillo, rápido, y de repente solo hay una ahí que, y si hacemos otra cosa, hay una que siempre, y si hacemos aquí, y si hacemos allá, hay una que siempre va por otro lado, siempre, siempre. Y mi esposa como que, no había dicho nada. Ya cuando dije algo, yo le digo, amor, sé la sal del mundo. Entonces, es como, no dejes que eso te quite como el gozo, ¿no? Pero esas cositas, ¿no? Esas pequeñas diferencias, esa pequeña manera de pensar, pero en medio de eso, todas las bienaventuranzas y luego recuerda, sé la sal del mundo, apórtale sabor, haz el mejor trabajo posible para que Dios sea glorificado. Jesús nos está diciendo a todos nosotros, ustedes son la influencia que preserva el mundo en el que vives. Tú lo eres. Por tanto, tu trabajo es importante, tu servicio es importante. Ustedes son la influencia preservadora. Por tanto, lo que hacen en la iglesia aquí es importante. Así que quítate esa idea de la cabeza, no, es mi vida, soy yo, o algo por el estilo. Lo que haces o dejas de hacer en la iglesia es muy importante. Realmente lo es. Ustedes son la sal de la tierra. Esa influencia preservadora influye, lo quieras o no, influye en toda la iglesia. Y entonces, sin duda, el verdadero cristiano, donde quiera que se encuentre, ejercita esa influencia para dar sabor al mundo, para glorificar a Dios. Les quiero dar una historia para terminar. Miremos como ejemplo los Estados Unidos ahorita. No sé, yo no conozco mucho de ellos, pero hay algo que sí. Ellos fueron fundados sobre principios cristianos, los Estados Unidos. O sea, eran puritanos, gente de afuera que venía y fueron fundados sobre principios cristianos. La influencia cristiana fue tremendamente fuerte en la formación de los Estados Unidos
Y por eso en su constitución hasta el día de hoy habla sobre proteger la libertad religiosa, la libertad de culto y la libertad de reunión, porque la influencia cristiana era fuerte y no tenían miedo de decir una nación bajo Dios. Al día de hoy, Estados Unidos todavía creo que tiene ese logo, una nación bajo Dios. Y cuando hicieron la constitución, las personas eran creyentes que para ellos era tan importante que decía la constitución la libertad de culto, de reunirse, de adorar a Dios, está ahí escrito. Pero con el paso de los años, la voz cristiana ha debilitado su influencia en la sociedad. Y podemos ver esas fuerzas corruptas que comienzan a erosionar los cimientos mismos de su democracia, como cuando vemos a niños siendo explotados sexualmente, o cuando vemos la producción y compra de pornografía infantil, el asesinato de personas creyentes por simplemente sostener con determinación sus valores y son asesinados por ello. Ahora bien, algo interesante, la pornografía y muchas otras cosas horribles que están sucediendo y que no deberían de ser. Mira nuestra familia hoy. Mira nuestra familia años atrás. El nombre de Dios era adorado, era importante. No te preguntaban por qué debo ir a la iglesia, iban a la iglesia. No era por qué me debo vestir, iban a la iglesia. El nombre de Dios era tenido por alto. La familia entera tenía el gozo, no el peso, el gozo de ir a la iglesia. Ahora es todo lo contrario. Ahora incluso los padres son piedra de tropiezo. Ahora yo he conocido padres que le dicen a sus hijos, anda a la iglesia, mira cómo es, y luego me decís para yo ir. Yo me quedo, ¿qué? ¿Y si el pastor es un abusador? Hay una historia de un jefe de la policía, igual en los Estados Unidos, de Los Ángeles. Él está en el departamento de división de explotación infantil y él dijo que cada vez que realizaban una redada en cualquiera de estos lugares de pornografía infantil donde tomaban la foto y donde publicaban el material, siempre encontraban abundante literatura satánica y aspectos de culto satánico. Y dijo que también es cierto que los homicidas, en los homicidios violentos que ellos ven, dijo que con frecuencia descubren literatura satánica, evidencia de culto satánico, y dijo el policía, realmente esto es una batalla espiritual. No se trata solo de hombres que se han entregado a pensamientos pervertidos, sino que es satánico en su origen. Y él decía y recordaba Efesios 6, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Si no comprendemos esto, hermanos, no estaremos bien preparados para la batalla. Cometeremos el error de intentar liberar la batalla espiritual con armas carnales y olvidaremos de que somos la sal de la tierra y no haremos lo necesario y dejaremos que la tierra misma se vaya perdiendo y va a ser culpa de la tierra o va a ser culpa nuestra. Va a ser culpa de aquellos que no quieren ver nada de Dios o culpa mía por no querer sazonar la tierra. ¿Cuál va a ser? Recuerda, por más que el plato se mire bonito, si no le echaste sal, no lo comes. Lo que necesitamos hacer es arrodillarnos ante Dios, comenzar a orar, buscar su poder, anhelar un avivamiento espiritual que enderece a esta ciudad. Matagalpa, Nicaragua, el mundo entero. Pero estamos aquí, comencemos con Matagalpa. Estamos inmersos en esta batalla espiritual contra todo lo que el diablo y sus demonios quieren poner en el mundo hoy, incluso en la iglesia de hoy. Y nos estamos encontrando hoy con cristianos que no quieren ser salvos. No quieren ser padres y madres que honren a Dios. No quieren ser hijos o hijas que honren a Dios. No, son cristianos que con el primer roce, no, eso no sirve, me voy. Ese es el tipo de cristianos que está haciendo la iglesia hoy. Y Dios dice, debes de ser la sal de esta tierra. Hermanos, ustedes son la sal de esta tierra. Son influencia preservadora. Pero si la iglesia no ejerce una influencia purificadora en la comunidad, entonces no sirve de nada. Si esta iglesia no empieza a ser sal, no sirve de nada. Aquellas iglesias que buscan ser centros sociales no sirven para nada. Aquellas iglesias, y lo siento por lo que voy a decir, pero bueno, que parece más una discoteca adentro que un lugar de adoración a Dios, no sirve de nada.
La iglesia debe ser una influencia espiritual dinámica en la comunidad y procurar llevar una influencia espiritual y piadosa a ella. No somos iglesia solo aquí, ¿no? Donde sea que vayamos, en nuestra casa, nuestro hijo, nuestro matrimonio, donde sea, como sea, somos iglesia ahí. Entonces, cuando Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, no era solo un desafío. No es solo un desafío. Yo se lo estoy dando a ustedes como un desafío, pero era un ultimátum para todos los que escucharon. Si no eres la sal, no sirve de nada, eres insípido, es para ser pisoteado. Entonces, hermanos, o son lo que Dios quiere que sean o no lo serán. Pero si confías en Jesús, te arrepientes de tu pecado, caminas con Él, a través de las aflicciones que puedes estar enfrentando hoy mismo, si acaso, entregar tu corazón, rendirte a Él, confiar en Él, encontrarás que Él está contigo cuando pases por el fuego. Encontrarás que cuando parece que no hay esperanza, el amanecer aparece y el Salvador viene. Encontrarás que tu quebrantamiento es una oportunidad para que Él muestre su poder de sanidad. Escucha, tu quebrantamiento, el dolor de tu corazón en este momento, es una oportunidad para que Dios muestre su poder de sanidad. Verás que cuando estás agotado, cansado, cuando se siente sin ánimo y sin fuerza, es cuando Él te lleva en sus alas como águila porque esperaste en Él y aprendiste a confiar en Él. Encontrarás lo que encontró Pablo. Aunque el mundo te trata como un impostor, tú eres sincero. Aunque eres desconocido a los ojos del mundo, eres conocido por aquel cuya opinión importa. Aunque mueras, realmente vivirás, y aunque sientes una profunda pena, siempre te alegrarás. Y aunque eres pobre, haces a muchos ricos, y aunque no tienes nada, lo posees todo. Amén. Entonces, hermanos, mi ánimo para todos nosotros, sean la sal de iglesia, y luego sean la sal de esta comunidad, y luego sean la sal de esta ciudad. Oremos. Dios, gracias por lo que nos enseña, lo que nos muestras. Por favor, ayúdame a ir a mi casa, no con un peso del diablo, Señor, sino con un peso santo y bueno. No con las mentiras del enemigo, que seguramente saliendo de aquí va a empezar a recordarme todas mis malas cualidades. Pero Señor, en medio de eso, ayúdame a recordar, como Pablo también, me gozo en mis debilidades para que tú seas exaltado, Señor. Para que yo pueda confesar, sí, amén. Soy todas esas cosas, lo sé. Soy débil, no tengo carácter, no sé, me cambio de opinión constantemente. Pero Señor, por favor, te pido, humilla mi corazón aquí postrado delante de ti, suplico y oro, transforma mi vida. Sé tú el que me fortalece, sé tú el que me cuida, sé tú el que me guía, Señor. Sé tú el que quita todas estas mentiras, todas estas voces en mi mente y mi corazón que me alejan de ti y transfórmalo por el poder de tu palabra, Señor. De tú, mi Dios, el que va renovando mi mente y mi corazón para conocerte, Dios, para recordar que no soy fuerte por mí, soy fuerte porque tú moras en mí. Recuérdame, Señor, lo importante que es morir a mi yo y vivir para ti, Señor. Recuérdame, Dios, que me estás llamando por algo mucho más grande que mi propia vida y es ser sal. Así que, Dios, enséñame a dar sabor a mi matrimonio, dar sabor a mi hijo, mi esposa, mi trabajo, Señor. Y esta iglesia aquí, Padre, por favor, lo necesitamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.